de amor. Señor, tú estás aquí en medio de nosotros. Tú estás aquí, Señor, para consolar a los que están tristes. Tú estás aquí para confortar a los que se sienten débiles, agobiados. Tú te has hecho hombre, Señor, para redimir nuestra humanidad, para rescatarnos. Tú te has entregado en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y de la culpa que pesaba sobre nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias. Gracias por estar en esta tarde con nosotros. Gracias por estar en esta mañana con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado con lazos de amor. Porque tú, Señor, nos has traído para sentir tu presencia, para recordarnos que no estamos solos, porque tú estás aquí. Tú estás en cada uno de nuestros hogares. Tú estás a nuestro lado, Señor, especialmente de aquellos que más te necesitan, de aquellos que se sienten solos y abatidos. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por manifestar tu presencia. Bendito y alabado seas, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí en mi corazón. Se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol. Nos manda su mensaje de amor. Nos manda su espíritu de amor. Nos manda su espíritu de amor. Señor, queremos darte gracias y entregarte este cenáculo de oración, este lugar en el que nos permites encontrarnos contigo. Y queremos poner bajo el poder de tu preciosísima sangre cada uno de nosotros y cada una de las personas que se van a conectar. Que tu preciosísima sangre, Señor, cubra y selle cada uno de los equipos, de las conexiones. Que podamos, Señor, glorificarte y bendecirte. Que cada uno de nosotros pueda experimentar la fuerza de tu amor, la intercesión y el abrazo de nuestra Madre María, Reina de la Paz. Que podamos, Señor, recibir la gracia que tú tienes para darnos, la sanación que quieres concedernos, las liberaciones que quieres efectuar por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Que ninguno de nosotros, Señor, salga de este encuentro sin haber tenido esa experiencia de tu amor y de tu gracia. Desde ya, Señor, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Bendito y alabado seas, Señor, por tu amor. Bendito y alabado seas, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu perdón, por tu misericordia.
Señor, nos ponemos bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, iniciamos. Claro que sí. Buenos días a todos los que están conectados. Gracias por estar aquí. Gracias a los que nos ayudaron y están unidos en esta misión de llevar este amor a los niños abandonados y enfermos del Padre Vito Guarato. En estos días, muchos de los que estamos conectados aquí han contribuido de diferente manera para llevar una sonrisa a estos niños. Clivia tuvo la oportunidad de visitarlos presencialmente y yo virtual, porque me conectó para poderlos ver. Y realmente son niños muy necesitados que hoy con la pandemia sus necesidades han crecido y por eso les agradecemos estar aquí presentes, porque en esta cuaresma, cuando iniciamos, recordemos que la reflexión con la que iniciamos era hacer oración, ayuno y limosna. Y no me cabe la menor duda de que lo estamos haciendo. Nos basamos en la palabra del Señor, Mateo 25, 35, 36. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos ha permitido experimentar el gozo espiritual de poder compartir en este inicio de Semana Santa esta palabra, hacer la vida, y esperamos todos en la misericordia de Dios. Y le damos gracias al Padre Diego. Muchas gracias, Padre Diego, por estar hoy iniciando esta reflexión de la palabra de Dios en Mateo 16, 24. El que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El Padre Diego González es de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz de Argentina. Y le agradecemos de todo corazón, Padre Diego, que esta mañana nos acompañe. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, gracias, Joana. Gracias también a todos los que hacen parte del equipo de Lumen, de la asociación, bueno, de todos los que han colaborado para que este encuentro pueda hacerse. También es lindo volver a ver caras conocidas, de aquellas personas con las que hemos compartido también allí en retiros en El Salvador, en Estados Unidos, en Virginia, bueno, en otros lugares. Realmente es una bendición poder encontrarnos en nombre de la Virgen María y en nombre del Señor también, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Pero yo quisiera invitarlos a seguir orando un momento todavía más. Yo siento que hay mucha necesidad del Señor. Ya el Señor empezó a tocar los corazones y quiere seguir haciéndolo. Entonces, pues no vamos a ponerle trabas al Señor. Quisiera invitarlos a que solamente respiremos profundo, a que nos dispongamos, a que sigamos dejando obrar al Señor. Nos dice la palabra de Dios que solo el Espíritu conoce las profundidades del alma y del ser. Que el Espíritu de Dios todo lo discierne.
todo lo pone de manifiesto. Y dice Jesús que el Espíritu nos guiará hasta la verdad completa y la verdad nos hará libres. Por eso te invito a que hoy hagamos primero una oración de entrega de nuestras preocupaciones, de nuestros deseos, de aquello que seguramente nos preocupa y a lo mejor dijimos, vamos a orar pidiéndole al Señor por la salud de alguien propia o de alguien que conocemos. Dijimos, vamos a reunirnos para orar por mi empresa, por mi comunidad, por mi familia, por mi hijo. Que hoy solamente lo entreguemos al Señor. Y digámosle, Señor, tú sabes muy bien para qué he venido. Pero yo hoy quiero entregártelo. Quiero dejarte a ti ser Dios y obrar en mí lo que tú quieres. Tú me conoces mejor que mí mismo, Señor. Por eso hoy quiero entregarme a ti. Y quiero entregarte, Señor, también el control de mi vida. Hoy quiero entregarte mis pensamientos. Hoy quiero entregarte, Señor, mis sentimientos. Ven y toma también mi memoria, toma mi historia. Hoy, Espíritu Santo, me entrego totalmente a ti y a la acción que tú quieras realizar. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu de Dios, lo dejo amarradito. Mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios a mi vida. Solo tú conoces mis ansiedades, mis apuros, mis afanes. Espíritu de Dios, solo tú puedes traer cosmos, orden en medio del caos. En medio del caos de mis pensamientos, de mis recuerdos, de mis traumas y de mis heridas. Por eso te digo, ven Espíritu Santo, ven a llenar mi vida, ven a llenar mi corazón. Ven Espíritu Santo. En la creación del mundo, Papá Dios sopló sobre el hombre ruá de Yahvé, aliento de vida. Ven Espíritu Santo. Ven a colmar cada rincón de mi ser. Ven y da el aliento de vida sobre estos huesos secos. Ven a expulsar todo espíritu de muerte que pueda haber en mí, todo rastro de muerte. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname
que sigas respirando lento y profundo, a que sigas dejando al Espíritu de Dios obrar, entrar y llenarte de su paz. Recibe la paz, recibe el gozo, recibe la paciencia, recibe el amor, recibe todo lo que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida. Deja que Él ilumine tu mente, tus ideas. Solo dile: ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti, ven y cólmame de ti, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Ven y lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname. Espíritu de Dios, seguimos respirando lento y profundo. Dejamos que esa presencia del Espíritu de Dios se asiente en nuestros corazones.
en nuestras vidas. Y nos disponemos entonces ahora sí para la reflexión. Por supuesto, como ustedes se imaginarán, vamos a tomar el texto bíblico con el que fuimos invitados, que es del Evangelio de Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 24. Por supuesto que es un retiro de Cuaresma. Entonces vamos a tratar de ubicarnos un poco en el contexto por el cual vamos a entrar a este retiro. La Iglesia nos propone el tiempo litúrgico de la Cuaresma, que se llama así porque son los 40 días antes de acompañar a nuestro Señor Jesucristo en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Entonces tenemos 40 días de preparación tomando varios elementos. Primero, que el número 40 en la Sagrada Escritura está muy acompañado a una palabra en griego que se dice kairos. Kairos, que significa tiempo propicio, tiempo adecuado, y por lo general lo decimos el tiempo de Dios. ¿Por qué le decimos el tiempo de Dios? Porque el idioma griego toma dos palabras para hablar del tiempo. Uno es la palabra cronos, que nosotros lo conocemos, por eso hablamos de cronologías, y se refiere más para hablar del tiempo como tal, del tiempo que va sumándose uno tras otro. Y tenemos también la palabra kairos, y reserva esta palabra kairos para hablar, por ejemplo, del tiempo de la cosecha. Para decir que un fruto está maduro, se habla del tiempo kairos. Podríamos decir también que se usa para hablar, por ejemplo, del tiempo para dar a luz. Del tiempo, es decir, no nos habla de un tiempo como tal contable, sino de las condiciones que se van dando para el kairos. Es decir, ¿cuándo hablamos de kairos? Los 40 días de Elías atravesando el desierto, en Primera de Reyes 19. Hablamos de kairos en los 40 años que el pueblo de Israel va caminando a través del desierto para llegar a la tierra prometida. Hablamos de 40 días de Jesús en el desierto, después de su bautismo, en preparación para todo su ministerio en la vida pública. Es decir, cada Cuaresma se nos habla o se nos propone un tiempo propicio. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios, para volver a prestar nuestro oído a Dios. Nosotros usamos una palabra que decimos conversión. Siempre que hablamos de Cuaresma, hablamos de conversión. Incluso los primeros evangelios de esos días de Cuaresma, empezando por el miércoles de ceniza, siempre nos va a mostrar a Jesús y nos va a mostrar a Juan el Bautista diciendo: conviértanse, porque el reino de Dios ya está aquí. Y es un llamado a la conversión. Pero recordemos, dos elementos para la palabra conversión. Una, en castellano, convertirse significa girar, ¿sí? Convertirse. Eso significa en castellano. ¿Y qué significa cristianamente hablando? Pues convertirme es dejar de mirar hacia mí mismo, hacia lo que yo quiero, es decir, a mis caprichos, para volver a mirar solamente a Cristo. Si ustedes disculpen que yo señalo para allá porque al lado de la Virgen tengo una cruz gigante. Sí, perdón, se las muestro un poquito, pero claro, por supuesto es muy grande, entonces no cabría en la transmisión. Pero convertirnos sería eso, es decir, yo tendría que dejar de mirar la pantalla para mirar a Cristo, para mirar al Señor. Eso sería convertirnos. Eso es lo que significa, literalmente hablando, etimológicamente hablando, en castellano, la palabra conversión. En griego, la palabra conversión se dice metanoia.
Y es una palabra compuesta, meta, que significa a través de o más allá de, por eso hablamos de metafísica, desde el punto de vista filosófico, habla de las realidades eternas, de lo que no llegamos a comprender. Decimos la metahistoria, es decir, lo que está más allá de la historia, lo que está de fondo. Hablamos nosotros un poco de la trascendencia. Entonces, metanoia y nous noi, significa discurso, diálogo, pensamiento, ¿sí? Entonces, la metanoia significa un cambio de pensamiento, más allá de nuestro pensamiento, de lo que hay en nosotros. Por eso, la conversión, la metanoia, es un cambio de pensamiento. No sé si alguna vez ha tenido la experiencia o ha escuchado a alguna persona que nosotros decimos comúnmente se ha convertido, y casi siempre su discurso es: yo antes hacía esto, ahora hago esto. Yo antes pensaba de esta manera y ahora pienso de esta otra. Y entonces va sucediendo, por ejemplo, nos va sucediendo a cada uno de nosotros el poder darnos cuenta del paso de Dios en nuestra vida, que incluso decimos, me parecía que estaba con los ojos vendados. Por supuesto, esa es la primera conversión. Lo que pasa es que la conversión no termina cuando yo digo, conocí a Jesucristo, estoy bien. La conversión es algo que tenemos que vivir todos los días. A ver, yo sé que ustedes me van a entender. Es como el matrimonio, ¿sí? Por supuesto, yo digo, no estoy casado. Bueno, estoy casado con la iglesia, con el Señor, con la Virgencita, pero todos los que estamos casados o quienes han estado en pareja alguna vez, seguramente saben que ese sí que dijeron en el altar lo tenemos que renovar todos los días. Yo recuerdo un padrecito que decía, cada mañana cuando usted se levanta y ve ese bulto al lado, tiene que decir otra vez, sí, acepto, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Cuando el caballero se levanta y la ve sin maquillaje, recién levantada, todo tiene que volver a decir, sí, acepto. Entonces, la conversión es cada mañana un sí al Señor. Y este sí encarna el mismo sí de María en el momento de la anunciación. En estos días, el 25, celebramos la anunciación. Y ayer, viernes 26, la liturgia, como era el quinto viernes de Cuaresma, nos daba la libertad de celebrar una memoria libre que se llama Santa María junto a la cruz. Y yo les decía a los seminaristas y a unas personas que estamos en ejercicios espirituales, les decía qué interesante, porque la iglesia en la liturgia nos da una catequesis sobre lo que es decirle sí al Señor. Porque María le dice sí al Señor en la anunciación, en los gozosos, pero también vuelve a decirle sí al Señor junto a la cruz, en los dolorosos. Eso es lo que nosotros llamamos conversión. Conversión es poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Y esto nos lo ha pedido en reiteradas ocasiones María, Reina de la Paz, en sus mensajes. ¿Sí? Nos dice, hijitos, pongan a Dios en primer lugar en sus vidas y todo lo demás se acogerá y se ordenará a su debido tiempo. Es decir, esto es lo que llamamos conversión. Entonces, el tiempo de la Cuaresma es como si fuera todo un tiempo de retiro, pero que no puede durar solamente la Cuaresma. Debe realmente ser un modo de vida, una actitud de nuestra vida. Y no me refiero a estar siempre flagelados o en penitencia. A lo que me refiero es que nuestro corazón debe estar siempre dispuesto cada mañana para decirle al Señor, sí, te acepto en mi vida. Y no importa las circunstancias, ¿sí? Yo les cuento, imagínense nuestra cara, hace algunos días nos levantamos y YouTube nos canceló el canal de YouTube que tenemos de la comunidad, ¿sí? Y nos levantamos con esa noticia.
¿Y qué hicimos? Fuimos delante del Santísimo a hacer nuestra oración de la mañana. ¿Y qué le dijimos al Señor? Sí, aquí estamos. Y uno piensa en todo el material que había allí, en todo el esfuerzo que se hizo. Bueno, ya respondimos lo que humanamente se puede, ya empezamos trámites, todo lo que haya que hacer lo estamos haciendo. Pero es importante que desde nuestro corazón y nuestra oración podamos decirle al Señor, sí, acepto. Acepto, y en esto es lo que tiene que ver, y aquí espero que ya hayamos entrado, después de esta breve introducción, vamos a entrar entonces ahora sí a leer nuestro texto y a darnos cuenta de qué es lo que nos está pidiendo el Señor a través del Evangelio. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Yo les aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros estamos finalizando el tiempo de la Cuaresma. Mañana celebraremos, si Dios quiere, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero también sabemos que ya es el inicio del fin, por decirlo así, ¿no? Es decir, ya llegamos a lo que es la Semana Mayor. Y este texto se encuentra específicamente después de que Jesús ha anunciado por primera vez su pasión a los discípulos. Entonces, vamos a comprender un poco, recordemos que Pedro lo lleva aparte y le dice, Señor, ¿cómo puedes hacer esto? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que te van a apresar? ¿Cómo que te van a matar? No. A ver, eso no puede ser. Y es que seguramente cada uno de nosotros, cuando nos hablan de Semana Santa y cuando nos hablan de la pasión y muerte del Señor, nos pasa un escalofrío por la espalda, porque hablamos de sufrimiento, hablamos de persecución, hablamos de juicios injustos, hablamos de traición. Entonces, sentimos todo este dolor y toda esta dificultad, pero vamos a centrarnos en las palabras de Jesús. Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa eso? Si alguno quiere ser mi discípulo. Recuerden que discípulo significa el que sigue, aquel que sigue a. ¿Que sigue a quién? A un maestro. Entonces, si yo decido seguir a Jesús, quiere decir que yo decido aceptar a Jesús como mi maestro. Como mi didáscalos sería en griego, ¿no? Mi gran maestro. O en hebreo, ustedes también lo saben, ¿no? ¿Cómo se dice en hebreo? Raboní, como lo llama María Magdalena cuando después en la resurrección, ¿no? Raboní, maestro, aquel a quien yo sigo. Si alguno quiere seguirme, dice Jesús, y aquí vienen las condiciones. Yo no les voy a decir que levanten la mano los que quieren seguir al Señor porque los voy a poner de manifiesto, ¿viste? Pero el Señor sí conoce. El Señor conoce nuestro corazón y seguramente sabe también de nuestras peticiones. El Señor allí ya les está tomando la foto, ya el Señor sabe quién es el que quiere seguirlo. Pero aquí vienen 3 condiciones que yo quisiera desarrollar o que tratemos de pensar juntos a qué se refiere Jesús. Lo primero es, niéguese a sí mismo.
Y aquí nos preguntamos, ¿qué será negarnos a nosotros mismos? Yo conozco, por ejemplo, psicólogos que no están muy de acuerdo con el cristianismo, precisamente por el negarse a sí mismo. Pero lo que ellos entienden por negarse a sí mismo es la anulación de la persona o la anulación de la propia voluntad. Entonces, si eso realmente fuera así, yo creo que Friedrich Nietzsche estaría en la razón diciendo que la religión es el opio de los pueblos, ¿sí? En el sentido que adormece a toda la gente para que sufra lo que tenga que sufrir. Pero aquí el sentido del negarnos a nosotros mismos tiene que ver con descubrir en nosotros mismos ese niño rebelde que todavía nos acompaña. Cada uno de nosotros tenemos caprichos, tenemos rebeldías, tenemos reacciones desmedidas. Yo creo que, bueno, seguro todos tenemos amigos y sabemos que nuestros amigos algo de loco tienen, ¿no? Son algo locos. Tienen gustos extraños, tienen cosas raras. Bueno, cada uno de nosotros tenemos cosas raras también en nosotros mismos y allí nos damos cuenta que muchas de estas cosas raras que nosotros tenemos tienen que ver con traumas, heridas, vacíos interiores que nosotros tenemos. Y a esto es a lo que se refiere Jesús con negarnos a nosotros mismos. Uno de los grandes males que hay en el mundo es el egoísmo. Y el egoísmo también es una palabra de origen griego, ego, y en latín también significa yo. Y el ismo siempre se va a usar para los extremos. Entonces el egoísmo es el extremo de cuidarme a mí mismo, de ponerme a mí por delante de todos. Y el egoísmo nos lleva precisamente a poner nuestros caprichos y nuestra manera de pensar por delante de los demás. El egoísmo me lleva, por ejemplo, a juzgar mi relación con Dios, poniéndome siempre yo adelante. No, Dios, tú no me amas porque tú no haces todo lo que yo te pido. O diciendo, por ejemplo, Señor, tú no me amas porque si vos me amaras no hubieras permitido que me pasara tal o cual cosa cuando era más chico, cuando era más pequeño. Es decir, una vez más, incluso en nuestra oración, terminamos poniéndonos nosotros primero antes que Dios. No podemos pensar en que Dios realmente, Jesús se hizo hombre para enseñarnos que Dios es un Padre bueno, que quiere el bien para sus hijos. Y no puedo pensar que Dios es un Padre bueno porque yo me pongo primero en ese lugar. No puedo pensar en las necesidades de mis hermanos. Por ejemplo, realmente es una obra muy linda la que se está haciendo con este hogar Vito Guarato, de estos chicos con discapacidades, con capacidades diferentes, que realmente están necesitando, y tal vez yo me estoy quejando porque no pude ir al cine, porque no pude ir por tanto tiempo, no sé, al salón de belleza, porque no pude viajar en el verano o en el invierno a las playas que tanto me encantan o me gustan, y hay personas que realmente están pasando el hambre y la necesidad, pero mi egoísmo me lleva a centrarme solamente en mí. Entonces, si nosotros entendemos cómo Jesús, esta primera condición de parte de Jesús, que es negarme a mí mismo, y voy comprendiendo cómo el egoísmo me impide realmente, primero, darle a Dios el lugar que le corresponde, que es el primer lugar en mi vida, el trono de mi corazón, me impide también reconocerlo a Él en mis hermanos, en las necesidades de mis hermanos, me impide vivir la caridad, me impide vivir el mandamiento del amor, porque yo estoy pensando en lo que yo quiero y no puedo realmente vivir el mandamiento del amor. En esto, por ejemplo, un buen examen de conciencia lo podemos hacer
con la oración por la paz que compuso en su momento San Francisco de Asís, o al menos se la atribuimos a él, y seguramente ustedes se la saben. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, lleve yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza. Oh Divino Maestro, ayúdame a que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando como tú me perdonas, y muriendo nazco para la vida eterna. Cuando estamos centrados en el egoísmo, por supuesto, aquí, vamos a hablar desde la lógica y desde la humanidad. Todos somos egoístas, ¿sí? Porque todos también necesitamos tener ese poquito de autoestima, de amor propio, reconocernos criatura por parte de Dios, darnos el valor que nos corresponde como hijos de Dios. Aquí estamos hablando ya del extremo, ¿no? Egoísmo. No estamos hablando de no reconocernos a nosotros mismos como criaturas de Dios, sino que estamos hablando ya de centrarnos en nosotros. Por eso digo, la oración por la paz, hazme un instrumento de tu paz, nos ayuda a pensar, si yo voy al grupo de oración a la iglesia solamente para que me sonrían, si yo voy para que me den la palmadita en la espalda o sobre el hombro, si yo voy para ver qué me pueden dar y no qué puedo yo darle a mis hermanos. Por eso dice que donde haya odio, lleve yo amor. En la oración no estoy pidiendo que me den amor, estoy pidiendo yo ser instrumento del amor de Dios para dar amor. Entonces, vamos comprendiendo esta primera condición para poder seguir a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos pide? Negarnos a nosotros mismos. Ahora, hay un motivo por el cual negarnos a nosotros mismos. ¿Saben cuál es ese motivo? Recordemos también las palabras del Evangelio. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Santa Teresa de Ávila llegó a reconocerse tan llena de Dios que va a decir, nada te turbe, nada te espante. Todo cambia, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. ¿Por qué me voy a negar a mí mismo? Porque ya lo tengo a Dios. Y teniendo a Dios lo tengo todo. ¿Para qué quiero que me sonrían los hombres si en mi oración personal cuando yo me encuentro con el Señor se sonríe conmigo? ¿Para qué voy a estar tan atento a que todo el mundo me abrace cuando yo sé que el Señor en la Eucaristía me abraza a mí mismo y me hace morada, me hace altar viviente de su presencia? ¿Para qué quiero que me reconozcan si ya tengo al Padre amado que en la intimidad de mi oración personal me reconoce como su hijo y me siento amado, valorado, sostenido? Entonces lo que nos pide Jesús no es solamente el negarme, sino la experiencia del amor, la experiencia de la plenitud de Dios que me lleva a darme cuenta que no necesito más. Es decir, me lleno del Señor para poder entregarme. Bueno, esto es lo que vivimos, por ejemplo, tanto en la vida consagrada como en el matrimonio y también en las personas solteras que lo han comprendido. La experiencia del amor de Dios que me permite también amar a otros, desbordarme en el amor de Dios para poder amar a más personas. En el matrimonio, el esposo y la esposa deben aprender a llenarse del amor de Dios para poder amar a su esposa o a su esposo de la manera en que realmente necesita ser amado. Por eso, Dios tiene que estar en el medio del matrimonio. El matrimonio es cosa de tres.
y no porque haya una segunda o un segundo, sino porque Dios tiene que estar en el medio del matrimonio. Porque Dios tiene que estar allí tanto en la oración personal como en la oración conyugal. Juntos, allí debe estar el Señor para poder llenarnos de ese amor. Entonces, el negarnos a nosotros mismos está motivado por esta experiencia del amor de Dios, como nos dice la Reina de la Paz, ¿no? La experiencia del amor de Dios. Esa experiencia del amor de Dios me lleva a sentirme pleno, me lleva a sentirme completo. Y entonces ahí yo puedo decir, ay, mira, no hay dónde sentarse. Bueno, siéntate tú, no hay problema, yo me quedo de pie. Porque eso no significa que yo soy menos o que se me va a caer el anillo, decimos por ahí, ¿no? Se me van a caer los anillos porque me quedo de pie. No, porque quiero amar al hermano en nombre de Dios. Y por eso puedo hacerlo. Por eso puedo darme cuenta, mirar la necesidad del hermano y decir, hagamos un retiro recogiendo fondos para el hogar Vito Guarato. Eso es lo que nos va permitiendo el Señor. Y vamos comprendiendo este negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos, ¿para qué? Para que Dios sea en nosotros, para que el hermano pueda tener la experiencia de Dios. Es decir, el negarnos a nosotros mismos es un antídoto contra el egoísmo. Que allí sería, por supuesto que el egoísmo viene acompañado por varios pecados, ¿no? Viene acompañado por la soberbia, viene acompañado por la vanidad, viene acompañado a veces por el orgullo. Bueno, mejor dicho, en muchas ocasiones viene acompañado de muchas cosas. Ahora sí, yo por supuesto también quiero decir, y aquí vamos al segundo punto. La primera condición es negarnos a nosotros mismos. Segunda condición, tome su cruz. Y aquí quiero engancharlo precisamente con nuestros pecados. Todo pecado nace de un vacío interior que queremos llenar. Pensemos un poco en los pecados capitales. Quien cae en la avaricia tiene una herida en su instinto de desarrollo. A lo mejor tiene una herida de pobreza, de carencia, y por eso termina cayendo en juntar cosas, acumular dinero, acumular propiedades, acumular títulos, pensando que teniendo eso va a saciarse. Y el problema es que nunca sacia, nunca se siente realmente pleno. La persona envidiosa tiene un vacío en cuanto a su propia imagen y por eso no quiere mirarse a sí mismo porque siente que no tiene un verdadero valor y por eso se lo pasa mirando a los demás. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? ¿Por qué lo tienen? Por eso se compara constantemente. ¿Por qué ella tiene y yo no tengo? ¿Por qué este y lo otro? Ahí no sé si allá se usa, pero en Colombia siempre se decía que la suerte de la fea, la bonita la desea. No, porque empezamos como a comparar, ¿no? Y dice, bueno, yo no soy tan, a veces, ¿no? Está bien, uno escucha a las personas con sus quejas, con su dolor, pero cuando dicen, padre, yo no soy tan mala mujer para tener ese marido, y la otra tiene un marido buenísimo, ¿no? O el esposo que también viene y dice de su mujer. Bueno, esto es compararse, y esto también es envidia, pero la envidia nace de este vacío. Cuando yo tengo la experiencia de Dios, puedo comprender que no necesito compararme porque Dios me ama por mí mismo. No necesito mirar al otro. No estoy comparándome cuántos dones tiene este o el otro y Dios me ama más porque me dio más. No, me basta con el amor de Dios. La lujuria es una herida afectiva. Necesito sentirme valorado, amado, reconocido. Me gusta tener poder sobre las otras personas y entonces soy seductor. Y ese vacío de afecto me lleva a actuar de esa manera. Me lleva a estar buscando siempre otras personas y más personas. Es decir, démonos cuenta cómo cada pecado nace de un vacío interior y, por supuesto,
hay que ir a confesarnos cada vez que caemos y confesaremos los mismos pecados y los confesaremos. Como dice el Papa Francisco, no nos cansemos de pedir perdón porque Dios no se cansa de perdonar. Pero es necesario pedirle al Espíritu Santo la iluminación para comprender cuál es el vacío en nuestro interior que nos lleva a caer en ese pecado para poder entregarlo. Entonces, si cada uno de nuestros pecados nacen de un vacío interior, ustedes ya cayeron en la cuenta que hay un vacío interior. Es decir, que hay una herida madre, que hay, por decirlo así, un trauma, una herida, una insatisfacción que viene a lo largo de toda nuestra vida. Porque esto va generando lo que llamamos las heridas remachadas. Un abandono que se sigue repitiendo a lo largo de nuestra vida. Porque, no sé, papá abandonó a mamá porque mamá tuvo que trabajar y yo me quedé con la abuela, pero me sentí abandonado, por más de que lo entiendo que era necesario. Porque cuando la abuela murió me sentí abandonado. Porque cuando tuve la primera novia, mi novia me dejó y entonces me siento abandonado. Y así sigo pensando y estoy viendo una constante en mi vida, lo que llamamos una herida remachada, por ejemplo, una herida de abandono. Y entonces ese miedo al abandono me lleva a caer en ciertos pecados como el pensamiento obsesivo, el ser invasivo, el hablar mal de otros, el reaccionar con ira tal vez cuando siento que alguien está tratando de quitarme algo que me pertenece, o también de, bueno, los celos, etcétera, todo lo demás. Tenemos todas unas consecuencias. Entonces es lindo cuando uno puede orar movido por el Espíritu Santo para comprender cuál es mi herida. Es decir, a lo largo de mi historia, cuál es esa herida que me va a acompañar durante toda mi vida. Y a eso es lo que nosotros llamamos cruz. Recordemos Romanos 7. Romanos 7, Pablo va a hablar y va a decir que se encuentra en una contradicción. Él quiere hacer el bien, pero no puede. Le sale a hacer el mal que no quiere y no el bien que sí quiere. Y dice, hay una contradicción. ¿Quién puede salvarme de esta contradicción? Jesucristo. Solo el Señor. Recordemos también que más adelante va a decir que el demonio, o mejor dicho, que Dios le ha dejado en su interior un aguijón de Satanás. 3 veces le ha pedido al Señor, quítamelo, y 3 veces le ha dicho, te basta mi gracia. A esto es lo que llamamos una cruz. Lo siento por aquellos que pensaban que su cruz era su esposo o su esposa. Lo siento, no. Esa no es la cruz. El libro del Génesis dice que Dios, cuando creó a la mujer, dice, vamos a hacerle al hombre una ayuda adecuada. O sea que ahora le cambia el nombre a su esposo o a su esposa, ya no le va a decir mi cruz, le va a decir mi ayuda adecuada. Muy bien. Aquí la cruz, cuando Jesús dice cargue con su cruz, se refiere a nosotros mismos. Nuestras debilidades, nuestros defectos, lo que no nos gusta de nosotros, nuestra historia, nuestras heridas. Eso sí que lo cargamos. Eso sí que nos aplasta en muchas ocasiones. Pero ¿saben? El Señor nos ha llamado y nos ha amado así. La primera carta de Juan en el capítulo 4 va a ser todo un desarrollo de lo que es el amor de Dios. Y nos va a decir que en esto consiste el amor de Dios, en que Dios nos ha amado primero, en que Dios nos llamó cuando todavía éramos pecadores, en que Él entregó su vida cuando nosotros todavía estábamos lejos. Dios nos ama y nos llama así, con nuestra historia, con nuestros defectos, con nuestro pecado.
Somos nosotros los que no le permitimos amarnos así. Niégate a ti mismo, es decir, deja de verte el ombligo, deja de ser soberbio y ser vanidoso. Lo digo por mí mismo. Cuando el Señor me llamó de nuevo a la vida consagrada, porque yo ya había estado en un seminario, salí, estudié música, y después, cuando me llamó de nuevo, por gracia de Dios, el Señor me permitió un acompañante espiritual con el que pudimos discernir y darnos cuenta, por ejemplo, que yo no me atrevía a decirle sí al Señor, porque yo esperaba ser santo para decirle que sí. Es decir, inconscientemente, no conscientemente, inconscientemente, yo pensaba que ya tenía que ser un santo para decirle sí al Señor. Y lo que no comprendemos es que el Señor nos llama para hacernos santos, es decir, para iniciar el camino. Por eso aquí viene la tercera condición. Primera condición, negarnos a nosotros mismos, superar el egoísmo, para poner por delante la voluntad de Dios, el amor al prójimo. Segunda condición, cargue con su cruz, no es la del vecino, no es la del otro. Tu cruz, por eso tu cruz sos vos mismo. Sos vos mismo, tu historia, tus defectos, tus remordimientos, o sea, todo vos, sos vos mismo. Carga con tu cruz y, tercera condición, sígueme. Seguir al Señor. Una vez más, el Señor no nos ha llamado porque seamos santos, todo lo contrario. Nos ha llamado porque somos pecadores. Recordemos que Él va a decir que ha venido por lo que estaba perdido, que no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Y yo el primero. Entonces, el Señor nos llama para hacernos santos. Y aquí lo más importante es aprender a seguirlo. Cuando hablamos de este verbo, seguir, estamos hablando de un dinamismo que está allí incluido. Es decir, debo moverme, movilizarme. Y aquí no me refiero a literalmente movilizarme, sino que a lo que me refiero es la necesidad de perseverar en el camino. No sé si alguna vez han tenido la experiencia de hacer una caminata, ¿sí? Por un bosque o por un lugar. Bueno, cuando hemos peregrinado a Medjugorje o cuando se hace una peregrinación a cualquier lugar, bueno, tomo el ejemplo de Medjugorje porque el problema no es solo subir el monte, también hay que bajar el monte. Sí, entonces hay que seguir. O sea, no podemos quedarnos y a veces decimos, muévanse porque si no nos agarra la noche y va a ser más difícil. Entonces, cuando hablamos de seguir, de seguimiento, tenemos que hablar de varios aspectos. Uno, que alguien va adelante, porque yo lo sigo. ¿Se entiende? Si yo no tengo a nadie adelante, no estoy siguiendo a nadie. Me estoy mandando. Y cuando yo me mando, cuando nos hacemos los guías turísticos, cuando nos hacemos los conocedores, los sabedores de todo, en general terminamos perdidos. Aquí hace poco, el año pasado, claro, justo antes de la pandemia, en las cataratas del Iguazú, sucedió una chica colombiana que, nada, se le ocurrió salirse un poquito del camino para tomar fotos y terminó perdida 3 días. ¿Sí? Entonces, puede llegar a sucedernos. Aquí lo importante es seguir al Señor. Si yo sigo mis propios intereses o lo que yo creo que es, pues voy a terminar perdido. Ya sabemos cómo termina el cuento. Y ojalá que lo aprendamos, porque creo que sobre todo los más jóvenes terminamos siempre creyendo que a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Cuando nos cuentan las historias, entonces dicen, no, pero es alguien que no sabe, no, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar eso. Pero sobre todo con los años, creo que vamos aprendiendo en nombre de Dios, ¿no? Que vayamos aprendiendo.
Que no seamos tan tercos para no darnos cuenta. Pero seguir entonces es mirar a Jesús y seguirlo a Él. Y en esto también tenemos que darnos cuenta que es un proceso. Al principio vamos a mirar a las personas, porque para nosotros es importante ver al sacerdote, ver al laico, ver al que está comprometido. Pero de a poco vamos a darnos cuenta que yo no puedo mirar la persona, porque la persona siempre me va a fallar. Por más buena que sea, por lo mejor que quiera hacer, en algún momento me va a fallar, incluso si se muere, porque me abandona. Está bien, nadie piensa que se va a morir, pero cuando muere a lo mejor decimos, mira, y mira a fulano, que me invitó a este servicio y al final se murió y me dejó a mí aquí metido en esto. Entonces, tenemos este seguimiento, nos va ayudando a ir dejando las personas de lado, los instrumentos humanos, para poder ver solamente al Señor, para comprender, por ejemplo, que en la iglesia seguimos a Jesús, a pesar de los sacerdotes, de los obispos, de todo lo demás. Que realmente intentamos seguir al Señor y seguirlo a Él y lo reconocemos su presencia en los sacramentos, a pesar de la gente que va a la iglesia, que en general se sacan el cuero, chismosean, denigran de la gente, o miran a otro por encima del hombro, o lo juzgan por su condición, o por lo que hace, o por de dónde viene. Pero ahí está el Señor, en el templo, en la iglesia. Entonces, seguir al Señor es fijar nuestra mirada en Él y seguirlo a Él. Pensemos un poco en Pedro caminando sobre el agua. Recordemos el texto bíblico. ¿Qué sucede? Los discípulos van en la barca, están atravesando el mar de Galilea. Sucede que hay una tormenta gigante, ¿sí? Jesús va caminando hacia ellos, todos se asustan, pero Pedrito hermoso, que en general decimos que el hombre piensa luego existe, pero en Pedro existe luego piensa, siempre desbocado, dice lo que le sale. Pedro le dice, maestro, si eres tú, haz que yo camine hacia vos. Yo me imagino a Jesús un poco sonriendo y diciendo, ¿cómo, Pedro? A ver, bueno, dale, vení para acá. A ver, vení, camina. Y Pedro se atreve. Él sale de la barca, camina sobre el agua, va hacia Jesús. Pero en un momento sintió todo el movimiento de las olas, la fuerza del viento, dejó de mirar a Jesús, mira las olas y el viento y se hunde. Y ahí Jesús lo agarra de la mano, ¿no? Y grita, Señor, sálvame. Bueno, esto es lo que sucede cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús y vemos las olas y el viento. Y esto nos sirve también ante las dificultades. Jesús no nos ha mentido nunca. En el Evangelio Jesús no dijo, síganme y caminarán por un camino de rosas y de algodones y todo les irá bien. Jesús siempre ha sido sincero y nos ha dicho, bienaventurados los pobres, bienaventurados ustedes cuando los persigan en mi nombre. Recordemos que Jesús ha dicho, llegará un momento en que los persigan pensarán que le estarán dando gloria a Dios por esa persecución. Es decir, Jesús mismo nos habla de las dificultades en la vida y ustedes también, y yo, lo sabemos, que no es solamente por ser cristianos, es la vida. Todas las personas, todos tenemos dificultades. Todos tenemos deudas, todos tenemos problemas de incomunicación con nuestra familia. Todos tenemos a veces problemas económicos, sorpresas, accidentes, enfermedades, porque hace parte de la vida. Y Jesús nunca nos ha mentido, Él siempre ha sido sincero. Entonces, seguir al Señor es fijar nuestra mirada en Él y en Él.
cuando yo empiezo a mirar las olas tan grandes, los problemas tan grandes que me vienen encima, la fuerza del viento, es decir, de las contrariedades, de las personas que tal vez nos juzgan, que tal vez como la familia de Job empiezan a decirnos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel del que vos hablás? ¿Qué haces? Bueno, poder solamente mirarlo a Él. Mientras nosotros miremos a Jesús, podremos caminar sobre el agua. Y esto también nos indica y nos propone un poco el darnos cuenta que el camino de fe, el camino de espiritualidad, es un camino de soledad. Es decir, es mucho más lindo, siempre creo que todos lo sabemos, ir a un retiro con alguien, con un amigo, con una amiga, ir en grupo, pero tenemos que saber que el seguimiento del Señor es en soledad. ¿Por qué? Porque nadie puede tomar mi cruz para cargarla, ni yo puedo tomarle la cruz a otro. Porque nadie puede negarse a sí mismo por otro. Nadie puede negarle a otro. Porque seguir al Señor es una decisión personal. En esto es interesante para los que quieran después en Juan 21, nosotros vamos a encontrar la revelación de Jesús resucitado a los apóstoles, especialmente a Pedro, donde le va a decir, Simón de Juan, ¿me amas? Y él va a decir, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pero allí, en un momento, miren qué interesante, justo Pedro ha tenido este encuentro con Jesús e inmediatamente ve pasar al discípulo al que Jesús amaba. Y ya de una vez le pregunta a Jesús, Maestro, ¿y este qué? Los celos, la envidia. Maestro, ¿y este qué? Y Jesús le va a contestar un poco rudo y le va a decir, lo que yo quiera hacer con él, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Qué interesante. Miren, les voy a dar los versículos específicos, así no los pongo a leer todo, pero Juan capítulo 21. Ahí está la aparición a los discípulos, la pesca milagrosa, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y claro, va a venir acá versículo 17. 17, 18 y 19. ¿No? Jesús que le dice, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Entonces nos damos cuenta de estas tres condiciones o de estas tres recomendaciones que nos da el Señor. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Como ustedes se han dado cuenta, estas tres condiciones, la única manera de poder realizarlas es a través de la oración. No por nada también la Reina de la Paz en todos sus mensajes siempre nos va a decir, oren, oren. Porque la oración es el único modo de conectarnos con Dios. Es el único modo de asociarnos al Señor. No solo en la Eucaristía, no solo en la adoración al Santísimo, no solo en el rosario. Es necesario orar siempre, en todo momento. Invitar al Señor a estar con nosotros, ser conscientes de su presencia con nosotros. Si yo oro, puedo sentirme amado y puedo negarme a mí mismo. Si yo oro, puedo reconocerme a pesar de mis defectos, amado por Dios, querido por Dios, y puedo cargar con mi propia cruz, tenerme paciencia a mí mismo. Si yo oro, puedo realmente fijar mi mirada en el Señor y caminar con Él. Por eso todos los versículos que vienen detrás se explican a lo largo de estas tres condiciones. Quien quiera salvar su vida la perderá, porque al final no podrá crecer, no podrá llegar a la vida eterna, que nos dice el Señor.
Así que, bueno, esto es un poco lo que sentía en mi corazón de compartirles para este retiro de Cuaresma. Tanto el ayuno como la oración y la caridad, pues nos ayudan a esto. Están íntimamente unidos precisamente a estas tres condiciones de seguir al Señor. Así que es la invitación para que en esta Semana Santa también nosotros vayamos con Jesús a Jerusalén, muramos con Él y resucitemos con Él. Resucitar con Él es ser transformados. Vamos a seguir iguales, con las mismas arrugas, con las mismas canas, con todo seguramente, la cuenta bancaria va a estar igual, pero nosotros en nuestro interior vamos a ser transformados por el poder amoroso y salvador del Señor. Bueno, quisiera, no sé si alguno tiene alguna pregunta o quieren hacer algún comentario antes de terminar con una oración. Quisiera escucharlos. Tienen dos opciones, ¿no? O activan su micrófono y lo hablan, o si les da vergüenza, pues pueden escribirlo en el chat para todos. Pueden desactivar su micrófono y es el momento para que salgamos de cualquier duda. Aprovechemos esta oportunidad. Buenos días, padre. Buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta bien interesante. Muchísimas gracias. La pregunta es esta. Por ejemplo, cuando estaba hablando de las cruces, que nuestra cruz somos nosotros mismos y pues todo ese trayecto de nuestra vida, así nuestras angustias, debilidades, etcétera. Entonces también cuando nosotros llamamos cruz alguna circunstancia en la que estamos viviendo, también sería, ¿verdad? Porque es parte de la historia de cada uno de nosotros. Sí, exactamente. Nosotros recordemos que la cruz de Jesús, o sea, cuando hablamos de la cruz, nosotros lo simbolizamos con el leño de la cruz. Humanamente hablando, a Jesús le pesó la cruz, pero en escritos místicos sabemos que el peso de la cruz sobre el cual Jesús cae, más allá del peso del madero, tiene que ver con nuestros pecados y tienen que ver también con todas las fragilidades humanas. Entonces, por supuesto que las circunstancias difíciles las podemos llamar cruces, ¿sí? Y necesitamos aprender de Jesús a aceptarlas, a amarlas, a besarlas, porque ahí es donde le decimos al Señor, sí, que se haga tu voluntad. Recordemos que Jesús el jueves a la noche lo vamos a acompañar en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, diciéndole, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, no amamos el sufrimiento, ni el dolor, ni las circunstancias difíciles por sí mismas, porque eso sería masoquismo, por supuesto, ¿no? No las amamos a ellas, pero si el Señor las ha permitido y las presenta en nuestra vida, poder reconocer que Dios en su infinita sabiduría sabe por qué. Poder aceptarlas, y esto yo quiero también diferenciar, ¿no? Porque a veces se interpreta cuando yo digo aceptarlas, que es como, ay, sí, que vengan, no pasa nada. No, no. Por supuesto que humanamente hablando y nuestra reacción va a ser un rechazo. A ninguno nos gusta ser calumniado, a ninguno de nosotros nos gusta ser censurado, a ninguno de nosotros, o sea, ninguno está preparado para eso. Entonces, cuando yo digo aceptar, me refiero es, bueno, esto es lo que está sucediendo. Si el Señor lo ha permitido, Él me dará también la fuerza para superarlo. Así que digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O debemos incorporar en nuestra oración estas palabras de Jesús en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Aparta de mí esta situación. Si es posible, sácame todos estos problemas. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es aprender a cargar la cruz.
Por eso yo decía, la conversión al inicio es decirle sí al Señor, es decir, atrevernos a cargar la cruz. Hay una escena de la Pasión de Cristo que realmente se basa, si no estoy mal, creo que es en las revelaciones privadas de María Valtorta, donde dice que cuando a Jesús le pusieron el leño encima para cargarlo en el pretorio, para salir del pretorio, él la abrazó y la besó y dijo, por fin has venido, porque él comprendió que es la cruz el instrumento para nuestra redención. Es decir, Dios sabe sacar cosas buenas de las cosas malas. Decimos, no hay mal que por bien no venga. Yo no estoy de acuerdo, porque eso significaría que Dios se vale del mal para hacer el bien. No es así. No sé si me entienden, es una cuestión de orden. O sea, no es que Dios para hacer un bien manda un mal. No, el mal Dios no lo quiere, pero cuando aparece el mal, Dios sabe sacar cosas buenas de esos males que irrumpen y que aparecen. Entonces, poder decirle sí al Señor es también afrontar nuestras situaciones y superarlas. Y como tú dices, las circunstancias difíciles son cruces también, que debemos pedirle al Señor la fortaleza para saber llevarlas y sobrellevarlas. Gracias, Carly, por la pregunta. Gracias a usted, padre. Padre, yo tengo una pregunta también. Soy María Amanda. Hay muchas personas que conozco que son tal vez personas muy humildes y he notado que ellos tienen muchas cruces o tienen muchas cargas. ¿Por qué sucede, Padre? Porque a veces las personas muy humildes son las que sufren bastante. Bueno, allí tendríamos que empezar a definir un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es la humildad como virtud? O sea, realmente, ¿a qué tendríamos que llamar humildad? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos cristianamente de la humildad, nos referimos a una actitud del corazón. Una humildad, la humildad, ¿para qué nos sirve? Para reconocernos como verdaderamente somos. La verdadera humildad reconoce las virtudes que tiene, o sea, la persona reconoce las virtudes que tiene y también reconoce los defectos que tiene, sin compararse con nadie ni con nada. Esa es la persona que verdaderamente vive la humildad, ¿sí? Porque, ¿qué puede ser una falsa humildad? Falsa humildad, por ejemplo, es aquel que nunca se compromete en nada porque dice, yo quiero ser humilde, no quiero tener ningún cargo. ¿Sí? Entonces, es una falsa humildad. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de asumir ningún cargo, entonces, ¿cómo voy a servir? ¿Se entiende? O sea, la historia de salvación necesitó de personas que dijeron, yo me hago cargo, yo llevo adelante esta obra de evangelización. ¿Sí? Entonces, más que ciertas condiciones, la humildad tiene que ver con una actitud del corazón. Ahora, hay personas que tienen muchas cargas y muchos sufrimientos. Y aquí también es necesario ver si realmente tienen mucho sufrimiento o si se hacen cargo de sufrimientos ajenos. ¿Sí? Por ejemplo, yo nunca le voy a impedir a una madre ser madre. Eso lo aprendí con mi propia madre. Sí, o sea, una madre sufre por sus hijos y sufre porque sí, porque es madre. Yo no le puedo decir a una madre, ay, no le haga caso que su hijo solamente se aprovecha. Es madre y va a sufrir porque es madre. Y entre más hijos tenga, más va a sufrir. Y si tiene nietos, más va a sufrir. Y si tiene bisnietos, más va a sufrir. ¿Sí? Pero aquí hay que descubrir si la persona realmente son sufrimientos propios o empieza a cargarse sobre sí mismo sufrimientos de otras personas. Entonces,
ojo, desde lo místico hablamos de personas, de almas víctimas, que se dicen que son almas escogidas por Dios para sufrir. Lo que yo sé es que si un alma es elegida por Dios para sufrir, va a tener la gracia de Dios para poder sufrirlo. ¿Me entendés? Porque sería absurdo que Dios pida algo y no dé la gracia. Por eso San Agustín le va a decir, Señor, dame tu gracia, pídeme lo que quieras y dame lo que me pides. ¿No? Pídeme lo que quieras y dame lo que me pides. Entonces aquí, cuando hablamos de personas que sufren mucho, es necesario comprender si la persona por sí misma está asumiendo cargas que no le corresponden, ¿sí? O responsabilidades que no le corresponden, o si realmente tiene sufrimiento. Por supuesto que aquí hablamos de un acompañamiento, y esto es importante, ¿sí? Que la persona tenga un acompañamiento en 3 aspectos. Como cada uno de nosotros estamos en 3 dimensiones, estamos formados por 3 dimensiones desde el texto bíblico, ¿no? Desde 1 de Tesalonicenses y también desde el Evangelio, cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros necesitaríamos un acompañamiento en estas 3 áreas. Necesitamos el acompañamiento médico para lo físico, ¿sí? Porque una persona puede tener dolores, pero no quiere ir al médico, ¿sí? No quiere hacerse los estudios, no quiere descubrir el origen de su dolor y quiere seguir con su dolor. Está el psicólogo o el terapeuta, que sería la ayuda en cuanto a la psiquis, en cuanto al alma, a comprenderse, porque a lo mejor es una persona que ha nacido dentro de la culpabilidad y resulta que siempre se siente culpable por todo y asume la culpa de todo y de todos. O una persona que por responder por su situación familiar o lo que sea, siempre se hace responsable de todo. Y nadie le está pidiendo que se haga responsable, pero por sí mismo se carga. Entonces, el acompañamiento psicológico ayuda a descubrir o a comprender cuáles son los mecanismos o estructuras de personalidad o estructura psíquica que a lo mejor no le están haciendo bien a la persona, pero que la persona aprendió de su familia o de su ámbito, de su ambiente, de su entorno, y que lo está viviendo. Y, por supuesto, el acompañamiento espiritual con un sacerdote o con un laico. Puede ser un laico, pero que sea una persona que haya hecho ya ese camino, que lo haya recorrido, porque puede ayudarnos también a comprender nuestro camino de fe. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, no, Dios quiere que yo sufra. O puedo decir, Dios quiere que yo sea pobre. ¿Sí? Yo puedo decirlo. No, es que yo siento que tiene que ser así. Pero bueno, hay que verdaderamente discernirlo y verlo también desde la palabra. ¿Sí? Si realmente Dios nos quiere pobres, dichosos los pobres de espíritu. Sí, 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 pero los pobres de espíritu. Entonces tengo que ver si yo mismo, o sea, el Señor mismo me llama a glorificarlo a través del trabajo. Santa Teresa de Ávila va a decir que entre las cacerolas también está Dios. Es decir, ¿se entiende? Yo creo que esta pregunta es muy buena, como vos decís. La respuesta fácil sería decirte, bueno, hay almas víctimas, personas elegidas por Dios para sufrir, pero Dios les da la gracia para sufrirlo, así que nosotros solamente debemos acompañarlos con la oración. La respuesta compleja es toda la que te he dado antes, ¿no? O sea, cada caso es particular, realmente debería esta persona tener este acompañamiento desde estos 3 ámbitos para poder descubrir si realmente es una situación que Dios quiere o es solamente negligencia humana, no sea personal o de otras alrededor, ¿no? Sí, sería un poco así, ¿no? Pero gracias, muy buena tu pregunta, María Amanda. Y sobre todo cuando hablamos del sufrimiento es un consejo. Ok, gracias, Padre. Un gusto. Padre, yo también tenía una pregunta. Sí, decime. Usted nos mencionaba dentro de la reflexión que debemos de cargar las cruces de cada día muriendo a nosotros mismos. ¿Qué nos recomendaría para poder no solo cargar las cruces? Porque muchas veces pues decimos que aceptamos las cruces, pero estamos tal vez renegando, protestando o con la cara así, no de corazón. Entonces mi pregunta va, ¿cómo podemos hacer para
que el Señor nos ayude a que abracemos esa cruz, a que lo abracemos con amor. ¿Qué nos recomendaría? Sí, es muy buena tu pregunta, Joana, porque hace parte del dinamismo cristiano. Recordemos que en el camino de Jesús, en el plan de salvación, el Padre nos crea por amor, el Hijo nos redime, y viene la tercera parte. Viene el Espíritu Santo que nos santifica, que acompaña a la iglesia hasta llegar a la eternidad. Entonces, para poder responder, o sea, para poder negarnos a nosotros mismos, cargando la cruz, necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría que nos permite entender mejor. Es el espíritu de consejo que nos ayuda a aconsejar a otros. Es el espíritu del temor de Dios que nos impide pecar gravemente. Es el espíritu de templanza que nos ayuda a mantener el dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestras pasiones. El Espíritu Santo es el espíritu de piedad que nos lleva a perseverar en la oración, en los sacramentos, en la vida de fe. El Espíritu Santo es el espíritu también que viene con todos sus frutos, Gálatas 5, 19 al 20. Paz, paciencia, bondad, amor, benignidad, dominio de sí mismo, gozo. Entonces, yo creo que tú has hecho una muy buena pregunta y nos das pies también para comprender que no podemos centrarnos solo en el sufrimiento o en las cruces. Yo creo que tú has dado en la tecla porque muchas veces nuestra oración se centra solo en las cruces, solo en las heridas, solo en las cadenas, solo en lo negativo. Y necesitamos comprender que la oración también debe tener toda la parte positiva, es decir, la alabanza. No proclamar las dificultades, sino la grandeza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo hermoso de toda la creación. Es decir, no contarle a Dios qué grandes son nuestros problemas, sino contarle a nuestros problemas qué grande es nuestro Dios. ¿Sí? La alabanza, clamar el Espíritu Santo, llenarnos del amor del Señor. Entonces allí hay una verdadera, se va a ir dando en nosotros una verdadera alegría, una auténtica alegría, que no depende de las circunstancias que están alrededor, de si todo sale como yo quiero, entonces estoy feliz. Si no me salen las cosas como yo quiero, entonces estoy triste. Cuando tengo la alegría de Dios, del Espíritu Santo, puedo mantener la alegría incluso en medio de las dificultades. Recordando que el dinero es, que se podrá recuperar, que haré todo lo posible humanamente hablando para conseguirlo, por supuesto, y para defender lo que me corresponde y lo que tengo, listo, pero no voy a permitir que eso me robe la paz, ni me robe el gozo, ni me robe la alegría. Entonces, la recomendación que yo doy, primero, y desde el inicio lo dije, es la oración personal. Sí o sí, la oración personal. Una vez más, además de la Eucaristía, además de la adoración al Santísimo, además del rosario, tener ese espacio de intimidad con el Señor donde puedo ser yo mismo, donde puedo hablarle de lo que verdaderamente siento y donde puedo realmente decirle, Señor, mira, aunque me está pasando todo esto, confío en ti, quiero entregarme en ti, quiero amarte a ti, no quiero hacer mi voluntad más allá de qué es lo que yo quiero realmente responder a tu llamado y a lo que tú quieres, a lo que tú me pides. Quiero realmente responder a la santidad a la que tú me invitas. Entonces, allí, y esto por eso vuelvo, insisto, no estamos solos en este camino. El Señor nos ha dejado el Espíritu Santo para que Él nos fortalezca, para que Él nos guíe, para que Él nos consuele. Y, por supuesto, si está el Espíritu Santo, está también la esposa del Espíritu Santo, que es nuestra madre. Y en esa manito extendida de la Reina de la Paz podemos dejar también cada una de nuestras peticiones cada noche y cada momento. Muchas gracias. Gracias. Padre, ¿podría hacer una pregunta? Y claro que sí, Nora. Soy Nora y gracias por el retiro. Para mí ha sido un retiro porque
Al recibir la invitación estaba así, un poquito apagada porque me he mantenido este día con una migraña y en la oración del Espíritu Santo fue un levantón, iba sintiendo aquella fuerza para poder seguir la oración y la charla. Muchas gracias. Me llamó la atención porque siempre cuando hablamos de las cruces, usted lo hizo saber que son las cruces, son eso que vamos llevando, nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestras penas, todo eso. Muchas veces tendemos a decirle nuestras cruces pueden ser otras personas. Y lo traigo aquí porque en una situación que yo he vivido en mi trabajo, en mi trabajo yo vivo en Dinamarca y la mayoría de personas son ateas, lastimosamente. Entonces, yo siento que hay un par de personas que al saber que yo tengo una espiritualidad, tienen quizás una especie de envidia de ver que no me dejo amilanar tan fácil por los problemas y no le gusta. Entonces, yo sentí esa persona que me envidiaba y se dio la situación que yo me pude cambiar de unidad este año y yo dije, bien, al fin, me voy a quitar la cruz, entre comillas, ¿no? No, muy No bien, me la muy quité, bien. no me la quité. A los pocos meses la tenía otra vez, que me estaba contactando para unas informaciones y con unas cuestiones bastante fuertes, tratando de quitarme unas tareas y todo eso. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo es esto? O sea, ¿en qué momento yo trato de alejarme para no ser una situación, porque se vuelve una situación de pecado, porque yo también reacciono, me pongo molesta, me pongo triste. Entonces, pecar, ¿no? En cómo se puede hacer en esas situaciones cuando uno está tratando, y a veces en la misma, esta es una situación no religiosa, pero a veces en los mismos grupos de católicos que uno trabaja, se da la misma situación. ¿Qué se puede hacer en esa situación cuando uno está tratando de decirle, Señor, ya había hecho esto para que no caer de nuevo, pero me lo trae de nuevo? Quizás debo de crecer. La respuesta la encontramos en el Evangelio, ¿sí? Cuando Jesús nos dice, bendigan a los que los persiguen, y oren, bendigan a sus enemigos y oren por los que los persiguen, ¿sí? Nuestras armas son espirituales. Entonces, traer a esta persona a tu oración todos los días y de manera especial cuando te hace algo, bendícela. Te va a salir entre los dientes, no importa, no tienes que sentir simpatía para bendecirla, pero toma la decisión y decir, Señor, bendícelo. No importa, porque ¿sabes qué sucede? La Reina de la Paz nos dice que no existen los no creyentes, que no existen los pecadores. Existen las personas que no han tenido la experiencia del amor de Dios. Y eso significa que estas personas, incluso aún siendo de la iglesia, cuando hacen daño de una u otra manera, son personas que no han tenido la experiencia del amor de Dios y necesitan tener esa experiencia, aunque no lo conozcan. Por eso, bendecir a estas personas es pedir al Señor que toque sus corazones, que permita que, de una u otra manera, que el Señor los toque, que el Señor les permita experimentar su amor, que el Señor los bendiga. Y ojalá de corazón, esa está la actitud de Jesús en la cruz diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y no se trata de justificarlos como diciendo así porque son desagradecidos, porque son ateos, porque son condenados, porque no sé, bueno, lo que sea. Bueno, en un principio yo creo que estamos acostumbrados y nos duele y reaccionamos de esta manera, pero es muy importante tratar de hacer este cambio de pensamiento, ¿no? Esta metanoia que hablábamos, esta conversión, para decir a estas personas. Sí. Y comprender también que en ese sentido, muchas veces estas personas se van a convertir en nuestra escalera al cielo. Por ejemplo, cuenta Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, Historia del Alma, que es una autobiografía,
Cuenta que en un momento hay una hermana que era muy tosca y que la maltrataba. Y que ellas antes, cuando iban a lavar, iban todas alrededor de una alberca, de una pileta, no sé cómo se, pero una alberca así, algo grande, donde cada uno iba lavando. Y justo esta hermana era tan ordinaria que le salpicaba con jabón y de todo, o sea, fuera de eso la miraba feo. Entonces ella dice que se sintió muy mal y que empezó a orar por esta hermana. Y empezó a sentir un gozo interior tan grande que dice que la próxima vez que fueron a lavar, hasta miró dónde estaba la hermana para hacerse al lado, para volver a ofrecer y volver a orar, ¿no? Para sentir de nuevo este gozo interior que le estaba dando el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo e insisto, no se trata de ser masoquistas, ni tampoco de ser mensos, como decimos, mansos pero no mensos, ¿no? O sea, de vivir en la justicia, por supuesto, pero sí pedirle al Espíritu Santo de bendecir, bendecir. Un sacerdote una vez me decía que decía en una fiesta de la misericordia, recuerdo, decía: señora, si usted tiene alguna otra mujer, decía, si usted tiene a otra mujer por ahí rondando a su marido, no la maldiga, porque si usted maldice le da más poder al mal. Lo que usted tiene que hacerlo es bendecirla, porque el mal se ataca a fuerza de bien. Usted tiene que decirle: Señor, te entrego a esta pobre mujer que está vacía de amor, para que le concedas un hombre soltero que pueda saciarla y satisfacerla y deje en paz a mi marido. Entonces, es el poder de la bendición, ¿no? Más allá de a veces lo que uno siente, poder realmente bendecir, ¿no? O sea, esto yo creo que es interesante, es tratar de no engancharnos, de no responder al mal con el mal, sino recordar que somos hijos de Dios. Las tentaciones de Jesús. Si en verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no reacciona. No, yo soy hijo de Dios, no necesito demostrárselo a nadie. ¿Y para qué? ¿Que porque tengo hambre tengo que convertir piedras en pan? No, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí es donde viene, ¿no? Ojo con las reacciones. Cuando aparezcan las dificultades, pidámosle al Señor la paz y la tranquilidad para no reaccionar, sino para saber responder de una manera cristiana. ¿Sí? Bueno, Nora, espero que te ayude. Bueno, yo diría de ir ya cerrando. Los invito para orar, por supuesto. Vamos a terminar orando, porque es lo que, bueno, es lo que hemos estado diciendo y es nuestro motor. O sea, es la oración, nuestra intimidad con el Señor. Sí, poder entregarle todo esto y nuestras heridas. Por ejemplo, cuando yo hablo de las cruces y de la historia, hablo también de las heridas y de las faltas de perdones, ¿no? Es decir, una vez que me han lastimado, una vez que me han herido, voy a ser herido. O sea, Dios me da la gracia de perdonar y ya no me va a doler, pero va a quedar en mi historia. Y debo aprender a cargar con esta historia. Esas son nuestras cruces. ¿No? Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo
soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Señor Jesús, tú hoy me invitas a seguirte. Tú hoy me invitas a servirte, a negarme a mí mismo, a cargar mi cruz. Hoy quiero contemplarte en la cruz. Hoy quiero verte allí, clavado en la cruz, crucificado. Quiero contemplarte para entregarte también y unir a tu cruz cada uno de mis sufrimientos, cada uno de mis dolores. Te invito para que dejes que el Espíritu Santo te vaya mostrando tu historia, tus tristezas, tus sufrimientos desde tu niñez, desde tu adolescencia, de tu juventud. Allí estaba Jesús contigo. Cada vez que te lastimaron, cada vez que te hirieron también a Jesús. Él entiende nuestro dolor. Él entiende nuestros sentimientos, la frustración, el enojo, el dolor, la soledad. Hoy cuéntale al Señor y entrégale tu dolor. Únelo a Él. Entrégale tus manos y los dolores que has tenido a través de ellas. Entrégale tus labios y entrégale también las bofetadas, los desprecios, los insultos que has recibido. Déjalos allí clavados también en la cruz. Entrégale tu vida al Señor. La palabra nos dice que por sus llagas hemos sido sanados. Por el poder de la cruz. Hoy, Señor, te entregamos nuestras vidas. Te entregamos nuestros cuerpos, te entregamos nuestro corazón, nuestra memoria, para que tú, Señor,
sales todo aquello que está listo para ser sano. Para que tú, Señor, liberes todo aquello que está listo para ser libre, Jesús. Somos nada, tú lo eres todo. Somos pecadores, Señor, pero tú te has hecho hombre por amor a mí. Tú has dado tu vida por mí, para rescatarme del pecado y de la condena de la muerte. Te adoro, Jesús, y me entrego a ti. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Entrégale también tu dolor, tu sufrimiento. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, mis labios, mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Soy tuyo, Señor. Mi vida está en tus manos. La vida de toda mi familia. Todo lo pongo a tus pies. Renuevo mi consagración a ti, mi consagración al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, mi consagración a San José, a San Miguel Arcángel. Me entrego totalmente a ti. Te pido, Señor, que con tu bendición selles todo lo que has realizado, para que todo lo que tú has hecho permanezca ahora y siempre para gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, a Lumen, a los medios católicos, a todos los que han colaborado, sea que hayan participado o no del retiro con esta colaboración al hogar Vito Guarato. También saben que, si tienen también conocidos, pueden pedir también su ayuda, hacernos llegar la ayuda para este hogar, para todas estas personas que trabajan con más de 119 chicos con discapacidad y que, estamos también llevando la gracia de Dios, ¿no? Es interesante porque Dios se acuerda de sus pobres a través de nuestras manos. Somos las manos de Dios para ellos. Así que qué lindo que podamos responder con generosidad. Muchísimas gracias a ustedes también por aguantarme estas 2 horas. Que el Señor los bendiga. No sé, Joana o Clivia, si hay algo más que decir. Solo agradecer por esta reflexión tan maravillosa que ha tocado nuestra alma
y que nos ayuda enormemente a comenzar esta semana mayor de Semana Santa. Así que Dios lo bendiga, Padre Diego, y muchísimas gracias. Y la Virgen Amén. siempre esté con usted. Gracias a todos, me encomiendo a sus oraciones, también a mi comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz. Si alguno quiere puede buscarnos. Tuvimos problemas con el canal de YouTube, pero abrimos otro canal, no nos quedamos ahí abajo. Así que pueden buscarnos por SEM, las iniciales de la comunidad, CEMP, pueden buscarnos allí en YouTube o pueden Padre Diego González, seguro va a aparecer. Así que ahí pueden seguirnos también y seguir conectados. Bueno, que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Me encomiendo a sus oraciones, que estamos en medio de un retiro, unos ejercicios espirituales. Bendiciones.